Verísimo, que es psicoanalista de APU, y les cuento también de los invitados. Denise Mota es una periodista y traductora brasileña que vive y trabaja en Uruguay. Es columnista del diario brasileño Folha de San Pablo y del programa radial No Toquen Nada, y editora en la agencia de noticias Fran Press, AFP, en Montevideo. Es cofundadora de la revista Ocas, premiado medio de comunicación creado en 2002 en Río de Janeiro y San Pablo para ser una fuente de trabajo e ingresos para las personas en situación de calle en esas capitales. Tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Pablo y una especialización en la obra y el pensamiento de Martin Luther King Jr. por la Universidad de Stanford. Es autora del libro Vecinos Distantes, Circulación Cinematográfica en el Mercosur, de la editorial Amablume, 2004, y del Manual de las Buenas Prácticas Antirracistas para la Comunicación Digital, 2025. Es coordinadora de la Red de Periodistas Afrolatinos. Y también contamos con la presencia de Felipe Arocena, que es sociólogo y ensayista, uruguayo que se dedica a la sociología de la cultura y a la sociología del desarrollo. Actualmente trabaja como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Ha escrito y editado múltiples libros en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Uruguay, así como artículos en diarios y revistas especializadas y compilaciones en Europa, América del Norte, Oceanía, Asia y América del Sur. Fue profesor visitante internacional en universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España y Alemania. Ganó el Premio Anual de Literatura de Uruguay 3 veces, en el 2013 y en el 2011 en la categoría Obra de Ciencias Sociales y en el 2001 en la categoría Ensayo Literario. Sus investigaciones se han focalizado en las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los caminos para construir democracias multiculturales en contextos de gran heterogeneidad étnica, religiosa y cultural, como cada vez más es el caso en las sociedades del siglo XXI? ¿Cuál es el rol de la cultura en los procesos de desarrollo? ¿Cómo pensarnos desde la aceleración tecnológica contemporánea? Su último libro, Aceleración, en el 2023, es en coautoría con Sebastián Sansone y es una invitación a conversar sobre el futuro considerando la velocidad exponencial de las disrupciones tecnológicas y los desafíos que se abren. Ambos son conocidos de la casa y del psicoanálisis. En el caso de Felipe estuvo en el Congreso el año pasado también. En el caso de Denise, la tuvimos también trabajando, y ya aprovecho para promocionar, para una revista que se llama Calibán, que salió la última, que se llama Perder, si quieren, está en biblioteca, que es la revista latinoamericana de psicoanálisis. Bueno, empezamos con Laura, entonces, te damos la palabra, Laura. Perfecto. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, antes que nada agradecerles muchísimo a Claudio y su comisión científica habernos dado este espacio, que sé que la agenda estaba muy apretada. Agradecerles a todos ustedes que están aquí y a todos los amigos que están en pantalla. Y bueno, y a Denise y a Felipe por haber aceptado participar. Los dos tienen mucho para aportarnos. Ya acaban de ver el currículum de Felipe. Y bueno, Denise, por vieja y gran amiga, su experiencia vital, su condición de brasilera también, y su modo de ubicarse en relación a este tema y a estos debates, que me parece que es realmente una palabra que precisábamos hoy aquí. Este tema, que yo recuerde, colectivamente no lo hemos trabajado entre nosotros. Ahí sí, en los textos, por ejemplo, de Marcelo, de Daniel, el tema del racismo, del odio de razas, aparece, están entre líneas, o directamente en un trabajo de Marcelo, que me hizo conocer a Adriana, que está solo en inglés, sobre el racismo, ¿cómo es el título? Para distinguir el racismo común del racismo criminal. Y bueno, recientemente la conferencia de Tamia Yush en el Congreso del año pasado.
En seminario hemos retomado un poco lo que fue un seminario inaugural de Marcelo y Daniel allá por los 90, de Freud y la cultura, pero donde el tema aparece más focalizado en los horrores del siglo XX, la Shoah, el antisemitismo, y muy lateralmente mencionado o nada el racismo contra los negros y el horror del siglo XVII, XVIII de la esclavitud, ¿no? De los seres humanos sometidos a cacerías y trasladados como esclavos a América. Ahora, este tema sí se ha trabajado en Latinoamérica. Aparece en Calibán Poder. Claudio ya mostró, bueno, casi todos acá conocen Calibán. Oh, bien, Jimena. En este Calibán, en la región, en la sección vórtice, titulada El racismo como factor clínico relevante, Vania Sidaggi de Río de Janeiro y el queridísimo amigo Jorge Cantor de Perú presentan este tema. Por eso me encantó cuando alguien, que no me acuerdo quién, porque me han enviado tantas cosas tan interesantes y tan lindas, que ya no recuerdo quién me envió esto, este breve, no sé cómo se llama, ¿no? Documental, ¿no? Expresión artística de Victoria Santa Cruz, que es peruana, es una artista peruana. Entonces me encantó empezar con ella, ya que los colegas peruanos han tenido mucha presencia en este tema en Latinoamérica. Allí Baña y Jorge lo presentan como, esta Calibán es del 2018, como un tema nada común entre nosotros los psicoanalistas, sin lugar en nuestras narrativas, dicen, ¿no? Y escriben colegas de Perú, Colombia, México, Canadá, Venezuela y Chile. Que ya, como les digo, la fuerte presencia de Perú en el tema, porque también hemos oído desde hace muchos años a Max Hernández, a Jorge Bruce, que lo han trabajado y presentado el tema en congresos. Después, en la Calibán del 2023, titulada Lo Inaudito, en la sección Vórtice también, vuelve a aparecer el tema El Punto Ciego, donde Frené Santiesteban, Frené, muchísimo gusto, te veo ahí en la pantalla, nunca me parece, nos habíamos visto, escribe El racismo como persistente punto ciego. Bueno, este texto mío ya tiene algunos años, partió de la inspiración de una poeta como Maya Angelou, que puse los links porque quería que la escucharan y la vieran. La inspiración partió de ahí, pero también del cruce con esto que hace poco le oí decir a Berardi, la ola de racismo global, ¿no? Que es algo que, bueno, lastima y ofende como seres humanos. Como me pasa siempre, el texto es desencadenado por una primera incitación y después se va escribiendo sin planificación previa y bueno, acá está, hasta ahí llegué y ahora, gracias a, por ejemplo, un aporte de Alberto Moreno, que me hizo llegar, yo no conocía, una poeta uruguaya, negra, la primera latinoamericana en publicar un libro, la primera, a ver, activista uruguaya, la primera mujer negra en publicar un libro en América Latina, se llamaba Virginia Brindis de Salas, 1908-1958. Bueno, a quien, pasado esto, buscaré conseguir sus libros y leerla para seguir profundizando en el tema aquí. A mí me había resultado un aporte y una sorpresa, porque te encontré de casualidad, Felipe, en la diaria, un artículo de Felipe titulado Racismo a la Uruguaya. Y yo creo que sí, ¿no? Que nos importa ver nuestra peculiaridad del racismo aquí, pero también tomar conciencia de que esto tan invisibilizado, como tú lo planteás, y como vemos ha estado en nuestros intercambios o en el trabajo colectivo,
es el contexto en el que ejercemos nuestra práctica como psicoanalistas. Entonces me parecía muy importante, bueno, compartir este texto acá y, bueno, escuchar a Denise, escuchar a Felipe y escucharlos a ustedes. Así que muchísimas gracias por estar todos aquí. Gracias, Laura. Te damos la palabra a ti, Denise, y después... Bueno, buen día, gracias a todos. Como yo hago broma acá en el templo del psicoanálisis. Gracias, Claudio, Laura, Felipe, un gustazo enorme a todos. Primero quiero agradecer a Laura, amiga de muchas décadas, siempre décadas ya, ¿no? Impresiona. Oído atentísimo, hemos tenido esta conversación que compartimos hoy durante las últimas 2 décadas que nos conocemos y que vivo acá, así que eso es nada más que una conversación más nuestra, ahora un poquito más público, con más amigos. Felipe, te agradezco por escribir sobre el tema del racismo, yo leí tu texto también, y agradezco siempre. Yo creo que acá en 10 minutos de encuentro se tocaron varios temas que quisiera recuperar. Laura habló en falta de lugar en las narrativas, de punto ciego, y Felipe hablaba de la multiculturalidad, ¿no? Que es uno de sus ejes de investigación. Y creo que acá nos da la clave de que todavía en algunos países de América Latina, y Uruguay no es, no tiene o sea, no es la excepción de que el tema de racismo todavía no esté hablado. En Argentina, ustedes saben lo que es muy difícil hablar de racismo en Argentina, extremadamente difícil, y en otros países también. Perú se destaca mucho, hay muchos activistas, hay mucha fuerza cultural, poética, Puerto Rico también. Bueno, ahora de hecho Bad Bunny va a ser el tiempo intermedio del Super Bowl y es todo un escándalo para algunos estadounidenses porque además de latino es negro, entonces en los Estados Unidos de Trump eso está siendo visto como una afrenta, ¿no? ¿A qué punto llegamos, ¿no? Que una persona que supuestamente no representa una comunidad se ve como un desafío, mismo como una ofensa. Son momentos muy, muy preocupantes para hablar de lo que nos trae acá, con la comunidad judía también. Nos solidarizamos con la comunidad musulmana, con la comunidad, o sea, todos los diferentes, los marginados de la tierra, como decía Fran Fanon, psiquiatra genial, que está en la base de mucho del pensamiento decolonial, afrodiaspórico. Son momentos difíciles y por eso agradezco mucho que ustedes presten atención a ese tema y que se dispongan a leer Maya Angelou, Laura Veríssimo, Felipe, Arocena y tantos otros autores. Yo traje un texto de un libro de Chimamanda Ngozi que recién se publicó, ya hablaremos sobre eso, pero solo como una primera intervención lo que quería es agradecer que hayan puesto el tema sobre la mesa. La comunidad afro es una comunidad gigante en América Latina. Según datos del Banco Mundial, es 1/4 de la población latinoamericana es afro, descendiente, negra, lo que se quiera llamar, cimarrona, como dicen los colombianos. Nosotros los brasileños decimos negra, como Victoria Santa Cruz, y reivindicamos ese término, y yo creo que queda claro cuando Victoria empieza hablando de negro como un dolor y termina su expresión poética con una fuerza y, o sea, como que se adueña, vuelve a tomar el poder de un término que se le fue dado, ¿no? Porque lo de negro es dado desde afuera, ¿no? El negro no se llama negro, el negro es una construcción que empieza con la colonia y con la esclavitud, ¿no? Los blancos llaman a los negros negros, pero después cómo se reivindica eso, y bueno, somos negros, como dice Victoria Santa Cruz, y ya está todo bien, o sea, ¿no? Entonces eso, agradecer, decir que desde mi lado estoy siempre abierta al diálogo, al debate, a construir, a ayudar con lo que sea. Estos debates son muy importantes, hay que hablarnos, el diálogo es la clave,
porque entre todos podemos hacer una sociedad más multicultural en los hechos y más democrática, pero solo con el diálogo y entendernos, ¿no? Yo creo que de cerca siempre somos más parecidos de lo que parece. Entonces el diálogo es fundamental y en eso tengo la experiencia de Brasil, que también podemos hablar si hay tiempo. El movimiento negro brasileño está pasando por transformaciones muy profundas porque ya llegó en un nivel en donde se están viendo también las fisuras en ese movimiento, porque también creo que es importante no romantizar, muy importante, ¿no? Y eso es parte del diálogo y de la madurez del debate, ¿no? Dentro de la comunidad afro, como dentro de la comunidad humana, hay negros de todos tipos, hay negros de derecha, de izquierda, de centro, agnóstico, umbandista, católico, evangélico, budista. Y es una obviedad lo que estoy diciendo, pero a veces cuando ves el movimiento, cuando se habla de la comunidad, parece que es un bloque monolítico en donde solo puede ser una cosa y en donde cualquier persona que diga otra cosa genera fricción, genera incomodidad, y me parece que también estamos en el momento de dar un salto en ese debate y dar el debate adentro también de la comunidad, y es eso lo que está pasando en Brasil en ese momento, no sin dolor, dolores profundos, decepciones profundas, pero es parte del crecimiento también. Entonces, todo empieza por el diálogo, así que muchas gracias. Gracias, Denise. Te escuchamos ahora, Felipe. Bueno, un placer estar acá, un gusto compartir esta mesa con Denise, con Laura, con Claudio, compartir de vuelta con ustedes luego del congreso que tuvimos el año pasado, el año pasado, ¿no? Año pasado, sí. Bueno, yo preparé un texto, Claudio me pidió que durara aproximadamente unos 20 minutos, y eso es lo que va a durar más o menos mi presentación. Armé un texto en función de lo que el texto de Laura me provocó, y ese texto lo armé trayendo lo que Laura mencionaba, ese artículo que salió en la diaria, Racismo a la Uruguaya, y el texto que les voy a presentar ahora se llama Racismo y Mestizaje. La primera parte va a hablar sobre racismo en Uruguay, y la segunda parte va a hablar sobre el mestizaje, lo vamos a poner en debate, y sobre todo en el contexto latinoamericano. Hay que decirlo de manera simple, clara y concisa. Los afrodescendientes han contribuido positivamente a crear el país que somos. Uruguay es mejor porque vive una comunidad negra. Sin ellos, seríamos más pobres cultural y económicamente. Sin su historia, la música local no habría logrado la originalidad que la caracteriza. No habría tango, ni milonga, ni candombe. Sin su trabajo, nuestra economía sería menor. Sin su sangre derramada, la lucha por la independencia habría sido más difícil. Y sin su talento, no hubiésemos obtenido las distinciones futbolísticas que nos destacaron mundialmente. Repitámoslo de otra manera. Los descendientes de los negros arrancados de África y vendidos como esclavos en la banda oriental forman hoy parte del esfuerzo colectivo que terminó cristalizando en el país que somos. Uruguay debe dar mayor reconocimiento a este grupo humano que también lo forjó. Sin idealizaciones ni romanticismos equívocos que busquen esconder las críticas o los problemas o los aspectos problemáticos que existen dentro de la comunidad afro, como los hay en todo grupo humano, el país tiene una deuda que saldar con los afro-uruguayos. Naturalmente que los primeros en demandar ese reconocimiento son los propios afro-uruguayos, que organizándose en diferentes instituciones y movimientos sociales representativos, levantan al menos 3 banderas. Combatir la invisibilización, eliminar la discriminación racial y disminuir la inequidad económica. Tienen razón en los 3 casos.
La invisibilización significa que lisa y llanamente la identidad nacional fue construida negando la existencia de negros en el país. Uruguay, un país sin negros y sin indios, formado por inmigrantes europeos, fue la letanía que se repitió durante el siglo XX para describir a la nación. Como consecuencia de esta negación, no se enseñó en la currícula la participación en la historia de los afrodescendientes. No existe estatuaria pública que la simbolice, ni conciencia acerca de la influencia negra en el lenguaje, la comida y la religiosidad. Tuvimos que esperar al siglo XXI para saber, con el censo del 2011, que casi 1 de cada 10 uruguayos se autodefine como afrodescendiente. No solo hemos negado la existencia de los afro-uruguayos y su contribución histórica, también decidimos dar vuelta la cara ante el racismo. Una y otra vez se desestimó esta actitud, una y otra vez se ha sido condescendiente ante hechos notorios de discriminación racial, que son casos puntuales, que en el fondo somos tolerantes, que yo tengo amigos negros. No obstante, todas las investigaciones cualitativas que se han hecho sobre este tema confirman con contundencia que tenemos un problema de racismo. También fue recién en este siglo que se creó una ley que penaliza la discriminación, junto a una comisión que está atenta a recibir denuncias y detectar situaciones de esta índole. Así como las investigaciones académicas cualitativas basadas en entrevistas, en grupos motivacionales y en análisis de discursos confirman que la amplísima mayoría de la población afro sufrió el racismo en varios momentos de su vida, los estudios cuantitativos demuestran la inequidad estructural una vez que el país comenzó a recabar datos estadísticos sobre la variable raza-etnia. Todas las conclusiones apuntaron en el mismo sentido. Los afrodescendientes tienen peores empleos, ganan menos dinero, tienen menos educación formal, viven en condiciones más precarias y son más pobres. Buena parte de la causa detrás de esta desigualdad es su condición étnico-racial. La ley 19.122 es la primera que se propone atacar esta desigualdad estructural por medio de lo que se llama una política afirmativa o de discriminación positiva. Establece que 8% de los concursos a empleos públicos debe ser reservado para personas afrodescendientes. Tenemos que ser muy firmes también en este punto. No se logra la inequidad, disminuir la inequidad histórica de la población afro solamente con políticas universales. Se requiere, además, como bien lo entendió el Parlamento Nacional, políticas focalizadas, específicas para este grupo poblacional. Al comienzo del siglo XIX, los negros representaban casi 1/3 de la población de Montevideo. Después que la esclavitud llegó a su fin y que las nuevas corrientes inmigrantes se establecieron de forma permanente en el país, esta proporción disminuyó considerablemente. No obstante, todavía hoy casi 1 de cada 10 uruguayos se identifica a sí mismo como afrodescendiente. En el caso específico de este grupo, su principal fuente de identidad se basa en una mezcla etno-racial. Si bien es cierto que el concepto de raza ha sido desacreditado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los antropólogos y los biólogos llegaron a la conclusión de que no hay manera de diferenciar biológicamente razas humanas, también es real que el color de la piel sigue siendo un importante elemento para la identidad de este grupo por la forma en cómo son visualizados por el resto de la sociedad. La raza debe ser considerada como una construcción social sin fundamento biológico, pero que implica un fuerte sentido de pertenencia relacionado con una época de discriminación
un origen africano compartido y un pasado cultural de resistencia. La raza como una construcción social basada en las diferencias fenotípicas de las personas. La noción biológica de raza se entendía como categorías genéticas discretas que pretendió constituirse en la base científica del racismo, cayó en desuso en las ciencias sociales hace ya varias décadas. En la actualidad hay un fuerte consenso, fundado en los avances del conocimiento de la genética, en que no existen poblaciones humanas con rasgos innatos que determinen sus capacidades físicas e intelectuales. Los afrodescendientes fueron traídos como esclavos en el siglo XVIII, y desde entonces y durante la mayor parte de su historia, incluso después de abolir la esclavitud, no han sido tratados como ciudadanos ordinarios. La comunidad afro ha realizado varios esfuerzos por elevar la conciencia general respecto a la contribución de su cultura al país, más allá de la música o el deporte. En este sentido, han manifestado su descontento, por ejemplo, acerca de los libros de historia, que no muestran cómo en las campañas militares de Uruguay, en la época de los enfrentamientos por la independencia, ocurridos en el siglo XIX, los africanos fueron utilizados como carne de cañón en la vanguardia del ataque. Realizaron además ciertas denuncias sobre los escasos estudios acerca de la contribución de los negros al país y que los documentos existentes solamente mencionan sus aportes para la industria de la construcción, el servicio doméstico y el trabajo rural, pero no más allá. Afirma, no obstante, que la más antigua y simbólica figura nacional, el gaucho, expresa justamente una mezcla entre indígenas, negros y españoles. Muchas de las palabras que se emplean comúnmente hoy en día tienen claras raíces africanas. Mucama, mondongo, quilombo, catinga, tango, que tiene origen africano. Nada menos que la palabra tango. Hay varias instituciones que tienen como objetivo la defensa de los derechos de los afrodescendientes, entre las que destacan Mundo Afro, Axum, la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Afro. Mónica Olaza distingue dos tipos de discriminación hacia los negros en Uruguay. Muchas veces la discriminación no se manifiesta directamente, sino de forma indirecta. No se presenta como violencia física, sino que lo hace de manera sutil. La discriminación se encuentra oculta en el pensamiento cotidiano, contradiciendo actitudes y creencias de la visión que la sociedad tiene de sí. Pero esta discriminación sutil se vuelve violenta explícitamente cuando emerge un conflicto entre una persona blanca y una negra. Quisiera ahora dedicar algunas palabras, algunas reflexiones sobre el mestizaje latinoamericano, con el cual termina Laura su artículo. Al final del artículo de Laura, se cita el prólogo del cubano Nicolás Guillén, que escribiera en 1931 para su libro Zongoro o Zongo. Dice allí Guillén, cito: "El negro aporta esencias muy firmes a nuestro cóctel, y las dos razas que en la isla de Cuba, que en la isla salen a flor de agua, la negra y la blanca, distantes en lo que se ve, se tienden un garfio submarino como esos puentes hondos que unen en secreto dos continentes. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo". Cierro comillas. Está en el texto del audio. 2 años después, en 1933, un brasileño de Recife, Gilberto Freire, de los grandes sociólogos de ese país, escribió en su libro Casa Grande y Senzala, cito: "No es que en el brasileño subsistan, como en el angloamericano, dos mitades enemigas, la blanca y la negra, el ex señor y el esclavo. De ningún modo. Somos dos mitades confraternizantes que se vienen mutuamente enriqueciendo de valores y experiencias diversas. Cuando los completemos en un todo,
no será con el sacrificio de un elemento al otro. Hay grandes posibilidades de desarrollo en la cultura del mestizo, pero llegando al punto de que ninguna mitad de su personalidad busque suprimir la otra. Cierro las comillas. Freire inventó así la controvertida idea de la democracia racial brasileña y enterró las teorías previas que sostenían que un país con una población de descendientes de esclavos tan numerosa como en Brasil estaba destinado al fracaso. En el otro lado del continente, en el costado hispano, cerca de Guillén, en esa misma época, se gestaba una teoría totalmente convergente, la idea de la raza cósmica, que en 1925 desarrolló el mexicano José Vasconcelos. En su libro Raza Cósmica, Visión de la Raza Latinoamericana, escribió Vasconcelos: las potencialidades remotas y próximas de la raza mixta que habita el continente latinoamericano y el destino que la lleva a convertirse en la primera raza síntesis del globo, mezcla de indígena, blanco, negro y mongoloide. Cierro comillas de Vasconcelos. Nacía con estas reflexiones de Guillén, de Freire y de Vasconcelos uno de los principales rasgos de identidad latinoamericana: su mestizaje. Sabemos hoy que esa promesa de un futuro mejor que idealizaron los tres no fue lo que se materializó en América Latina a medida que el siglo XX y el XXI avanzaron. Quisiera discutir desde el presente esta idea del mestizaje, que ya tiene un siglo y ha sido la marca registrada y el principal símbolo de la identidad y la cultura latinoamericana moderna. No obstante el atractivo que tiene esta idea de mezcla, de mestizaje, de miscigenación, de hibridación o de transculturación, al decir el uruguayo Ángel Rama, e inclusive reconociendo su potencial democrático y creativo para la cultura, en los países mestizos latinoamericanos, las poblaciones indígenas, afro y en muchos casos inmigrantes, sufrieron discriminación, segregación y violación sistemática de sus derechos por pertenecer a estos grupos étnicos. Es cierto que es muy seductor hablar del mestizaje para referirse a la capacidad integradora de las sociedades latinoamericanas. Pero a la hora de discriminar, se olvida el mestizaje. Y el mestizo pasa a ser indio, el mulato pasa a ser negro, y el inmigrante asiático, por ejemplo, mongoloide. Resultó reconfortante para los latinoamericanos contraponerse con la rígida segregación de la América sajona, en la que negros y blancos debían caminar por veredas opuestas, subirse a ómnibus diferentes, y en donde los descendientes de esclavos, los indios y los blancos, eran como el agua y el aceite, nunca se mezclaban. Las figuras del cholo andino, del mulato brasileño, del mestizo mexicano y la ausencia de leyes que establecieran el racismo formal, como las de Jim Crow, nos indicaban a los latinoamericanos que efectivamente el racismo era una cosa más de los sajones, no de los latinos. Pero este espejismo, que complica aún más las cosas, porque tiene realidad empírica concreta, permitió que se desarrollaran en América Latina estados-naciones sin indígenas, en donde los indígenas eran mayoría. Estados-naciones sin afrodescendientes, en donde estos son mayoría, como en el caso de Brasil actualmente. Dicho en una cáscara de nuez.
La retórica del mestizaje en América Latina fue una de las principales vías para mantener el racismo contra indios y negros, porque invisibilizándolos, terminó blanqueándolos. Expresado de otra manera. El mestizaje es una idea fuerza potente. Y también es una realidad en parte de la población latinoamericana. Pero hay grupos sociales que lo rechazan y se autoidentifican en su negritud o en su indianidad. Y desde allí demandan reconocimiento y denuncian la discriminación. Como magníficamente sintetizó Franz Fanon. Ojo con la piel negra y las máscaras blancas. Sí, Laura, es verdad, es difícil levantarse con el peso de la incomprensión del mundo contemporáneo. No es fácil seguir escribiendo ante las magras chances de encontrarle sentido a los ataques a la libertad y a la vida. Tanto cinismo cotidiano abona el desánimo. La lectura de los poemas de Maya Angelou, esa mujer fenomenal, lo hacen más leve cada mañana. Ver sus imágenes, escucharla, leerla y admirarla, como le pasó a Laura Veríssimo, nos impulsa a buscar la justicia y la belleza que podamos descubrir si enfocamos bien la mirada, incluso en la tierra más yerma. Así que muchas gracias por este inteligente y bello texto. Aún así me levanto. ¿Le puedes enviar aplausos? Bueno, muchas gracias a los tres. Silencien los micrófonos en el Zoom. Si alguien quiere pedir la palabra, pídala por chat en el Zoom y los escuchamos también ustedes en la sala. Ellos proponen dialogar con ustedes, así que vayan anotándose para intercambiar con los tres. Mientras nuestros compañeros van pensando preguntas y comentarios, quisiera rescatar algo de la presentación de Felipe, de la palabra quilombo, justo, que Laura me hizo recordar, gracias amiga, que es muy oportuna y parece que quilombo es emblemático de lo que estás hablando y de lo que estamos hablando acá. Quilombo originalmente es una palabra banto que significa resistencia, refugio. Quilombo era una construcción del siglo XVI en África, en donde se iniciaban los muchachitos para la guerra, para la resistencia. Cuando las personas los africanos llegaron esclavizados a América Latina y a Brasil sobre todo, buscaban escaparse, obviamente, ¿no? De la violencia y de la muerte casi cierta. Y construyeron sus quilombos en América. Y los quilombos eran los lugares de refugio, y un quilombo muy conocido histórico es el Quilombo dos Palmares, en Brasil, de donde sale Zumbi, que es una figura histórica de la comunidad afro de toda América Latina diaspórica. Pero mira vos, qué cosa interesante, que en el Río de la Plata quilombo significa prostíbulo, confusión, lío, todo lo negativo, todo lo opuesto de lo que realmente significa quilombo en su origen, que es un lugar de refugio, de lucha y de resistencia. Ya con esa distorsión nos damos cuenta del proceso que se hizo en América en relación a los valores de África. Y creo que ese quilombo es emblemático, es una palabra emblemática de todo ese proceso que por suerte estamos pudiendo revisar de forma colectiva ahora, ¿no? De cómo
las ideas de emancipación que Laura usa mucho en su texto estuvieron solapadas, soterradas, invisibilizadas, y en este caso, como el de Quilombo, totalmente tergiversadas y, o sea, nos fuimos al otro lado. Entonces, también hay un trabajo en las comunidades de recuperar el significado real de la palabra quilombo sin dejar de entender que hoy en día es un término que está utilizado de otra forma, o sea, nadie va a reescribir el diccionario, pero que también tengamos en mente que es un término, y además un término muy, muy, muy importante, casi sagrado para las comunidades afroamericanas, porque era un lugar de resistencia. Gracias. Empezamos con Susana Valparda. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a la científica por esta excelente oportunidad, ¿no? Tanto de leer el texto de Laura y escuchar, ¿no? Todo lo que nos propuso el texto, y los comentadores de lujo, ¿no? Entonces, bueno. Y quería hacer algunos comentarios al trabajo breves. Lo primero, Laura, es que sintonizo mucho con esto de ciertas afirmaciones que luego las pensaste como producto de una desmentida. Creo que eso nos pasa, no sé, creo que nos pasa a todos. Y en este sentido quería retomar la obra de teatro Fiesta Patria, que me parece que toma este tema, ¿verdad? Toma otros temas, pero también toma el tema del racismo. Y creo que justamente apunta a esto que tú decís, ¿no? Como una desmentida en la historia. Ella dice, ¿no? Bueno, traumas que no han sido, que no han sido tomados, no han sido tenidos en cuenta y por tanto no han podido ser, no sé si decir sanados podría ser una palabra, pero bueno, eso me gustó mucho, ¿no? La obra de teatro, ¿no? Y me parece que toma, y creo que esto se va de la mano con el segundo punto que te quería decir, que tiene que ver con que es una tarea de análisis personal y a su vez de tarea colectiva, decís tú. Y creo que hoy es un punto de esa tarea colectiva entre psicoanalistas, digamos, porque hay otros movimientos que nos aventajan muchísimo, ¿no? Por suerte. Pero pensaba esto, ¿no? Como tú decís, los analistas que hacen audible lo que no puede ser escuchado. Bueno, entre nosotros es un tema muy difícil de tratar. Este racismo y otros, muy difícil tal vez. Creo que estamos en condiciones de trabajarlo un poco más, ¿no? Porque además estoy convencida que si no lo podemos trabajar en el colectivo, tampoco vamos a tener como una caja de resonancia buena en el consultorio, digamos. Entonces, me parece que es fundamental, digamos, poderlo trabajar acá. Creo que, bueno, como ustedes dijeron, ¿no? En las Calibanes, creo que Vania Cidade hizo mucho, digamos, por este tema, ¿no? En su presidencia. Y bueno, pero que es un tema a seguir trabajando. También quería decir que, bueno, que vamos atrás, digamos, de lo que son los movimientos sociales, por suerte, y de distintas manifestaciones, ¿no? Como, bueno, sociólogos, periodistas, escritores, poetas, cineastas, teatro, como decía esto de Fiesta Patria. Y solo un comentario más, que sobre Negra Soy, hay una cineasta hondureña que se llama Laura Bermúdez Mezquita, que es directora de un corto que por suerte ganó muchos premios en distintos países, que se llama Negra Soy. O sea, toma el tema y en parte toma el título y en parte el tema de esta canción, ¿no? de esta poeta. Hizo un cortometraje. Ella hizo una investigación en los garífuna. Los garífuna son son comunidades negras, perdón, que viven en las costas, sobre todo de Honduras, de Belice y creo que de Venezuela también, porque en Centroamérica no hay tanta población afro, son más bien mestizajes con, bueno,
con los indígenas, digamos, pero no tanto. Y estos son comunidades de afros que viven en Honduras, y esta película es una celebración a la negritud, pero sobre todo a las mujeres. Sobre todo es una película que reivindica la labor de las mujeres que hacen lo increíble para que sus hijos puedan tener otra vida. Y trabajan en forma increíble las cosas para impulsar a los hijos para que puedan tener una vida diferente, ¿no? Entonces, bueno, esta comunidad donde ella hizo la investigación es en Punta Gorda, que es una isla que está en Honduras, San Vicente. Y bueno, no sé, quería ir por acá, digo, pila de cosas tu trabajo, pero bueno, supongo que hay mucha gente que quiere hablar y bueno, les agradezco muchísimo a los tres. Gracias, Susana. Pasar a Marta, que está delante tuyo. Marta Labraga. A mí me pareció tan excelente el trabajo de Laura por todas las vertientes que se nos abren y que encarna, ¿no? Porque aparece ahora en Felipe y en Denise también la posibilidad de recorrer hitos de lo que llamamos el fenómeno estructural y constructivo, y de construcción del racismo, pero también valoramos mucho cuando leía el trabajo de Laura, el modo en que combina lo que llaman los poetas negros de la épica de la resistencia, porque es una hazaña escribir, épico me lleva a hazaña, escribir siendo alguien que vive la exclusión, y leerlo y conocerlo, que por ejemplo Maya Angelou yo no la conocía, es otro llamado, pero no solo el llamado Fanon, escucha blanco, es el llamado que combino, yo pienso, con nuestra formación, y ahí es el llamado a la perpetua descolonización que nos ocupa, ¿no? Porque eso también decía Felipe, cuando decimos a qué tenemos que ser, o mejor, cómo somos mejor, atravesados por lo cultural y por las desigualdades culturales, sin duda, en nuestra práctica, también decimos lo invisible que es para nosotros, por lo menos lo digo, muy segura de que me pasa, de la formación colonial que tenemos, que nos ha atravesado, por supuesto, en esto tan central que señaló Felipe, del Uruguay. Hemos estado, y del Uruguay, América Latina, y la descolonización creo que es un movimiento perpetuo, es interminable, y tiene ese punto psicoanalítico de todo lo interminable. Me parece que lo señalan muy bien los tres, y en tu trabajo, Laura, que es esa forma de tocar el deseo como imposible, como interminable, el duelo como interminable, la pérdida, el duelo por los amores, pero el duelo por el ideal, el duelo y la pérdida como connaturales a todo sujeto desde el origen, pero sabiendo que hay otros y que hay otros señalados para los cuales la pérdida se multiplica. Ahí evoco el video del comienzo. El video del comienzo es me llaman, me gritan. Y bueno, y la pregunta para el psicoanalista es ¿cómo se pasa? ¿O cómo podemos pasar desde me llaman, cómo me miran, cómo empieza el canto liberado de Maya Angelou, ¿no? ¿Por qué me miran así? Y cómo me llaman, yo soy
yo voy siendo de esta manera porque hago algo para que otros me miren. Y los que verdaderamente, insisto, somos arrastrados por todo el cruce de racismo, de géneros, de clases sociales, esto afecta toda nuestra posición, desde dónde hablamos y desde dónde escuchamos a lo que es una internalización, la exclusión. La exclusión, lo que nos hace excluir a otro, bueno, sí, por supuesto que trabajamos sobre eso. Excluimos algo de nosotros mismos muy rechazado, muy feo, el feo remiendo, dice en un momento un texto de Laura. Y ese rechazo y esa exclusión nos constituye a su vez, yo digo, para ubicarme como en un punto de goce con todo lo diferente, en un punto que es interminable luchar. Muchas cosas en esto de dónde venimos, como dice Felipe, el Uruguay sin negros, sin indios, qué maravilla, ¿verdad? De algún modo, y es qué sería del Uruguay, qué sería de América Latina, pero estamos en ese proceso continuo, sin indios, sin una población que ha sido, bueno, y ahí sí, sometida a inequidades, o unas poblaciones a inequidades continuas, con vistas humanas siempre, y ahí siempre surge, esto es el camino terrible que decía Felipe del mestizo, que encubre la invisibilidad o tiene modos de ir visibilizándose, ¿no? Que siempre son a los que apostamos. Y bueno, el arte, y terminó con esto, porque la poesía no tiene que justificarse, está justificada en sí misma, y el que puede escribir, ¿verdad? Como esa Maya Angelou, ¿por qué me miráis? Yo no vengo a quedarme, no vengo a recordar, hay tantas cosas más importantes, está diciendo la melancolía básica, eso nos importa mucho como psicoanalistas, la melancolía básica de pérdida de la poesía y de la poesía de muchos seres que encuentran no solo lo combativo, sino el sostén narcisista para existir. Y la blanquitud, nos acordamos, la blanquitud no tiene por qué mostrar una justificación de su existencia. No tiene el blanco, o no tenemos que decir qué es ser blanco. Y todo lo otro está pidiendo siempre una justificación. ¿Qué género aceptás? ¿Qué sexo? ¿Verdad? ¿Qué clase social? ¿Dónde cada uno puede desarrollar su subjetivación? Hay algo que se puede hacer, que dice Tami Ayuch, elegir, entre comillas, con trabajo el analista entre necesidad o lo necesario y lo contingente, ¿no? Y eso sería un punto de alta filosofía, que es lo necesario, pero cómo pasar de algo que habita o que nos habita y que atraviesa todos los sujetos de la necesariedad de un destino a poder volverlo contingente, ¿verdad? Aleatorio, aún en el momento, esto es muy controversial, porque es aún en el momento en que aceptar la condición es decir yo soy también, pero volverlo aleatorio, lo entendí como cuando él dice contingente, salir de un destino de exclusión también, y de otra raza. Estoy hablando también de los discapacitados, de todas las formas de discriminación. Así que muchas gracias, Laura.
Gracias, Marta. La mesa me dice cuando quieren intervenir. Les cuento. Yo quiero intervenir. Dale, dale. Rapidísimo. No, porque noto un cierto incómodo con la palabra negro. Entonces quisiera aportar que está todo bien, se puede hablar negro, no hay que pedir disculpas, porque entiendo el incómodo y es un debate que se da también dentro de los movimientos. Pasa que lo de afrodescendientes es una convención que se definió en 2001 en la conferencia de Durban, en Sudáfrica. Y bueno, sí, tiene su sentido porque se reivindica desde un lugar de, como decía un poco Felipe, lo sociohistórico, ¿no? Cuando hablamos de raza hoy en día hablamos de una condición sociohistórica y obviamente no biológica. Entonces afrodescendiente remite a que somos afrodiaspóricos, ¿no? Somos los descendientes con lo que conlleva de peso histórico social, como dice Victoria Santa Cruz, lo que pesa, ¿no? Ser el afrodescendiente fenotípicamente, porque además se nota en la calle, o sea, no es el apellido que da la pauta de su origen, sino en la cara mismo, o sea, la gente ve que sos negra y con el mestizaje pasa algo muy parecido también, ¿no? O sea, como que son los bolitas, son personas con rasgos indígenas, entonces está todo bien hablar negro, porque también es un término reivindicado al día de hoy, entiendo que pacificado dentro de las comunidades. En Uruguay todavía hay un poco de disputa, pero en toda América Latina los negros se dicen negros y en todo caso, si, no sé, ahí hablo desde el punto de vista de periodismo, ¿no? Si van a escribir un texto y no se sienten cómodos, también pueden pedir una segunda lectura de alguien de la comunidad afro que diga, ¿te parece bien? Y no sé qué, para estar más tranquilos, pero se usa, no hay que pedir disculpas, tranquila. Gracias. Les leo lo... Sí, dale, dale. Sí, sí, sí. No, porque si no me voy a ir olvidando. Cuando Susana mencionaste a Baña, sí, me separé de los papeles y hablé del trabajo de este tema en Perú, pero es cierto, y me salteé, yo, 50% brasilera, el intenso trabajo que los psicoanalistas brasileños hacen en Brasil, vienen haciendo de hace mucho. Tomó más impulso la presidencia de Baña, que es negra, pero tanto que Tamia Yush dice que lleva la delantera incluso respecto a Europa, y esto lo escuchó en una conferencia que él dio en San Pablo. Dice, entre la indiferencia y el etnocentrismo de las mayorías de los psicoanalistas, dice él. Y yo me pregunté cuando lo escuché, bueno, esta indiferencia y etnocentrismo es de lo que tenemos los uruguayos que rescatarnos y abordar el tema, ¿no? Y bueno, y Alicia Becker, en un texto también en Calibán Poder, habla del racismo brasileño como un crimen perfecto. Cita Munanga, y también me pregunté, ¿se podría aplicar al racismo a la uruguaya? La ceguera, la sordera a los psicoanalistas, ellos señalan, los autores señalan eso, y convocan a trabajar con mayor apertura a lo silenciado en relación al racismo difuso, sutil, esto es de Alicia, evasivo, camuflado y silenciado en sus expresiones y manifestaciones, aunque eficiente en sus objetivos. No, esto es de Munanga. Munanga, que me hiciste acordar, Felipe, con esto de las, y tú, Denise, con lo de la romantización, porque Munanga dice que un gran romantizador fue Gilberto Freire. Lo hemos discutido a domicilio, en casa. Hay opinión al contrario, pero fui a buscar Casa Grande y Sensala, y en cuanto entro ahí encuentro algunas cosas que me parecen realmente muy romantizadoras de la relación negro-blanco y del mestizaje. Y Marta, me encantó esto de que tú extiendas esto de la tarea interminable de decolonización, ¿no? Más allá de este tema, no somos productos de tantas colonizaciones, ¿no? Entre otras cosas que dijiste, pero no quiero detenerme más para
Hay bastante gente anotada. Bueno. Sí, sí, sí. Bien, les leo los que están anotados por si me faltó alguno y además para que consideren que son unos cuantos. Gladys Franco, Adriana Ponzoni, Javier García, Margarita Muniz, Natalia Mirza, Claudia Gallone y Natalia Bullán son los que están anotados hasta ahora. Ah, y Soledad Sosa ahora también. En el chat tenemos un comentario. ¿Querés leerlo? De Mónica Quintana. A ver ahí. Mónica Quintana dice, estoy de acuerdo con que la noción de mestizaje invisibiliza. En Perú fue Víctor Andrés Belaunde quien propuso la noción de síntesis, mestizaje, en respuesta a José Carlos Mariátegui, hablando del indigenismo influido por Pedro Zulen. Los aguajunas reivindican ser tales, no mestizos, etc. Por ejemplo, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Nelson Maldonado Torres piensan que el mestizaje fue una estrategia del poder colonial para asimilar y borrar la diferencia, integrando lo indígena y lo afro en una narrativa nacional, blanca o eurocentrada. Esto desde la colonialidad del poder. Gracias. Gladys Franco, te escuchamos. Bueno, bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Estoy bien? Voy a ser breve porque hay muchos anotados y está muy interesante todo lo que están diciendo. La verdad que la mesa me gustó muchísimo, tanto bueno, los tres compañeros que estuvieron ahí hablando, como también la presentación de Claudio, me parece que nos puso en tema y que el tema es muy profundo y como para continuarlo, ¿no? El tema central, ¿no? Que está en este momento arriba de la mesa, la descolonización. Yo quería hacer un apunte sobre un punto que es la relación, para mí, perfecta, tan buena y tan oportuna que hace Laura en la relación... Acércate un poco más al micrófono. ¿Cómo? Acércate. Dale un beso al micrófono, te diría. De al lado, porque si no, no se escucha. No sería de mi tipo, no estaría... Pero bueno, no, la aleación que hace Laura entre la literatura de Maya Angelou y el psicoanálisis, o sea, sintetizando, en este caso ella toma esta poeta, que es magnífica. Quiero decir, no puede sobrevivir el psicoanálisis sin la alianza del arte, a mi criterio, o sea, es donde se aprende más, donde se profundiza más, donde siempre hay algo más a observar. Hay un punto divino de la obra de ella en el momento en que ella, ¿se acuerdan?, queda muda durante unos años, después que el abusador es condenado, y ella dice que enmudeció porque mentí, dice ella. Entonces, nosotros leemos la novela y lo que nos acordamos de ella es todo su sufrimiento de raza, su sufrimiento de niña, bueno, abandonada, abusada, todo eso que sucedió, pero además está el aparato psíquico de ella, ¿no? Ahí funcionando, que todos los psicoanalistas ponemos atención en esto, la chiquilina se queda muda. No poder hablar, que si no lo entendemos desde nosotros, desde ese super yo gigante, que es también lo que le introduce la captación de ser una persona no igual a los demás, una persona diferente o no una persona. O sea, esto también es intrusivo. La moralidad es intrusiva, es construida por el otro, ¿no? Y cuando el otro es una clase superior, produce estos abismos bueno, que podría haber sido, que son catastróficos para la psiquis y que solo una persona con esa pureza y esa grandiosidad espiritual puede llegar a rescatarse de allí, de ese lugar donde estuvo para ser una gran poeta que además, ¿no?
y un artista que bueno, que ahora nos enseña. Lo que yo quería decir fundamentalmente, básicamente, es que los psicoanalistas no podemos trabajar solo con el psicoanálisis, ¿no? Que este trabajo de Laura es un ejemplo de eso. Gracias. Gracias, Gladys. Le pasamos a Adriana Ponzoni, atrás tuyo está, ahí al lado. Gracias. Bueno, lo primero agradecerte, Laura, por traer este tema y este trabajo hoy acá a APU y a estos invitados de lujo, y cómo viene la discusión y los intercambios, ya lo dice todo, ¿no? Entonces, muy breve, porque me pareció muy importante y quiero tomar algo que dijo el sociólogo, que me parece que es un punto, ¿no? De cuánto lo atentos que tenemos que estar a esto de la retórica sobre el racismo, ¿no? Cuánto ayuda a deconstruirla, cuánto puede ayudar a sostenerla, qué línea fina y peligrosa, y me parece que en esto que hiciste de los distintos modos de decir algo fue clarísimo y muy bueno, ¿no? Y ahí me hizo acordar, me encantó esto que nos mostraste, Laura, este video al inicio, esta poeta, y me hizo acordar, sobre todo en eso que ella dijo, retrocedí, no como en el inicio ella dice algo, retrocedí, y me evocó una película, no sé si ustedes la vieron o alguien, que es brillante, que se llama Passing. Es una película en blanco y negro, y que tiene que ver con esto, se la recomiendo a todo el mundo, no sé si alguien no la vio, que es alguien que retrocede, es del 22, una película de esas que son independientes, increíblemente está en Netflix. Passing, en inglés, P-A-S-S-I-N-G, y es alguien que retrocede. Esto es que se va blanqueando, o sea, es la antípoda de esto que tú traes con la poesía, ¿no? Creo que Impresionante. plantearse la piedra. Sí, se hace pasar, sí. Es muy impresionante porque muestra todo este otro movimiento de sometimiento, y además porque el personaje se casa con un racista blanco. No, es una cosa, se la recomiendo. Y por esto del retrocedo, el retrocedo de la poesía que me evocó, porque es esto, ¿no? Y ahí uno un poco con lo que decía Marta, en el sentido, la poesía. Acércate al micrófono, acércate. Bueno, el valor de la poesía, no solo por lo combativo, sino por lo que promueve de afirmación de un sujeto, ¿no? Lo que es, y recordé, bueno, el caso de la paciente de una supervisanda en el Pereira Rosell, que también a raíz de un abuso, el modo en que la poesía la rescató, eso de salirse de ese lugar de objeto de, ¿no? de objeto de a pasar a ser sujeto, ¿no? Y justo evocaba otro libro sobre poesías sí, ese núcleo de la melancolía, y para los refugiados, que hay un proyecto en Inglaterra, en una escuela donde llevan, que es como un liceo piloto, y donde es a través de la poesía que se sostienen allí, y lo único que se les pide, porque vienen de las situaciones más espantosas imaginables, es que escriban 2 líneas de poesía por día, y nada más. Y si quieren, elijan una para leer. Y eso, ¿no? Y después, brevemente, y termino, yo cuando me habías contado de que estabas escribiendo este trabajo, te compartí, y me parece bueno compartirlo acá, que está en un video, en una entrevista que le hacen a Martin Amis, el escritor, sobre el racismo, y en un momento le preguntan, o sea, él cuenta, cuando se fue a vivir con la familia un tiempo a Estados Unidos, no sé si fue a Alabama o Georgia, uno de estos estados bien, donde el tema ¿no? muy, muy complejo, y entonces él cuenta que se había hecho muy amigo de un compañerito de escuela, que se invitaban a jugar permanentemente, y él notaba que él siempre iba a la casa del amigo y el amigo nunca le aceptaba la invitación para jugar en su casa. Y un día le dijo, bueno, fulano, pero venite vos a casa un día. Y él le dice, bueno, pero yo no puedo ir a tu casa, ¿no te das cuenta? Soy negro. Y él lo mira y le dice, no, y mis padres tampoco se van a dar cuenta. Entonces, esto, ¿no? Porque vos también, entonces, o entre la desmentida y entre el poder realmente, ¿no? Que esto
no sea, ¿no?, un tema, ¿no? ¿Cómo vos hablas del color humano? Parece que, y de que esto no sea un tema, creo que ahí hay algo. Y bueno, dejo por ahí. Pasamos a Javier. Marina, tenés lugar acá adelante, si querés. Hay lugar acá adelante. Javier, te escuchamos. Bueno, igual que los compañeros que hablaron antes, los felicito realmente. El agradecimiento creo que sí, que es un sentimiento importante, porque tanto la mesa organizada por científicas como el trabajo y los comentarios son un aporte muy valioso para Me dicen de atrás que no se escucha, Javier, acércate al micrófono también. Sí, sí. Sí, porque más cerca de la boca no lo puedo poner. Ahí, hablando un poco sería más. un Ahí micrófono intrabucal. Ahí sí, ahí sí. Quiero decir que me pareció muy bello el trabajo de Laura, ¿no? Muy bello en eso que la belleza puede hacer, que es transformar algo muy siniestro en algo transmisible, en forma muy humana, haciéndonos vibrar. Y creo que eso está muy logrado y que pocas veces se da. O sea que te felicito y te agradezco al mismo tiempo. Creo que también está en la capacidad de elegir autores para que te hablen o para que tú puedas hablar a través de ellos. Ambas cosas se dan, y también eso es muy importante en el texto. Y los aportes de los compañeros que hablaron recién y los comentaristas han sido muy importantes. Pero bueno, para tomar un punto nada más, porque hay muchos que se pueden ser tomados. Yo entiendo el tema de la necesidad de defender lo negro, ¿no? Y de no diluirlo. Digamos que una de las formas de hacer desaparecer algo es captarlo. Y eso lo entiendo, me parece que las organizaciones y los negros tienen que defender ese lado tan auténtico y tan propio. Pero pienso que también hay otro tema, que es que en la palabra para nosotros los psicoanalistas podría ser la desmentida, ¿no? Cuando se traslada a lo social, eso es difícil de saber si se puede usar la misma palabra, ¿no? Es decir, si el negro eyectado o lo que no queremos ver de lo social, que puede ser el pobre también, es eso no es solamente el color, ¿no? Aunque los pobres también tienen sus colores y olores, lo eyectado afuera, ¿no? No es solamente algo eyectado afuera, sino que es también algo que lo dice, me parece, Laura también cuando trae el tema de los momentos terribles que estamos viviendo en el mundo actual, ¿no? Y que esta gente capaz de genocidios o de segregaciones, no son tan ajenos a nosotros mismos, sino que esos aspectos también están en nosotros. Entonces, hay algo de la desmentida de la negritud en cada uno. Yo me recordaba ahora la imagen del lugolo, ¿no? El lugolo, que es el blanco pintado de negro, ¿no? Se mimetiza o aparece como semblanza en su cara la negritud que realmente tiene, por la cual está ahí arriba del tablado. Yo creo que hay una pregunta ahí que es muy sustancial hacerla, y es ¿cuánto tengo yo de negro? Porque no es genético, sino que es sociocultural. Y yo no soy igual que una persona de España o de Nueva York en relación con el tango o el candombe, ¿no? Y eso, cuando digo vibrar el cuerpo, también puedo decir pensar cosas. O sea, hay mucho de la negritud dentro de mí. Y en ese sentido es que de repente estaría el mestizaje. En este sentido de no dejar de lado aspectos, en el mestizaje en el sentido de Guayasamín, eso que aparece en las pinturas de Guayasamín, eso que sería como reconocerse en todos esos estilos, no propios, pero que son propios, que han sido hechos propios, porque me constituyen, y de los cuales no puedo deshacerme, ¿no? Ese me parece que es un punto que lo recalcaron muy bien ustedes hoy, con que
esta desmentida implica una pérdida muy importante para nosotros, ¿no? El no disponer de estos aspectos que mamamos culturalmente. Gracias. Gracias, Javier. No, Margarita Muñiz, que está atrás, mándenlo para atrás. Les pedimos relativa brevedad porque hay bastante gente anotada. Bueno, volaré. Gracias. Ha sido un placer que estos temas se sigan colocando y promoviendo la reflexión colectiva. Mientras tanto, yo evoqué dos situaciones. Una que es personal. Mi abuelo paterno era un joven, hacia el 1911 era ya un joven que había pasado por la revolución de 1904. Mis primeros 10 años, 12, compartí muchas conversaciones con él, y uno de los relatos que me hizo, ya abolida la esclavitud, era un hombre de campo, ¿no? Ya abolida la esclavitud en nuestro país, me contaba repetidas veces, para que esto no ocurriera, el ofrecimiento de una persona esclava, negra, que algún hacendado vecino le ofreció a cambio de un barril de agua y una ristra de 100 ajos. Cosa que no ocurrió, ¿verdad? Pero eso era después de abolir la esclavitud en nuestro país. En el entremedio, hace ya unas décadas, en algún lugar que se preciaba o se precia de ser una institución educativa importante, ingresó una niña que provenía de Sudáfrica. Y hubo toda una comunicación velada por detrás para advertir que no se asombraran y que por favor, que había una niña negra en la clase, que iban a encontrar una niña negra en la clase. Nadie dijo nada. Hace 2 años, un grupo de estudiantes de un colegio, llevados por su profesora de arte aquí en Montevideo, recorrían un cementerio de la ciudad. Y uno de todos se distrajo dibujando y quedó apartado del grupo. Era un adolescente negro. El cuidador del cementerio se acercó y le dijo: ¿qué haces acá merodeando? El chiquilín dijo: no, estoy con mi profesora de arte, vine con el colegio. ¿Qué vas a ir vos a un colegio? Salí de acá, negro. Este relato tiene 2 años. No voy a seguir, pero ¿a qué voy con esto? Que el hacer lugar es más que hacer lugar a la reflexión. Es una deconstrucción permanente y una construcción nueva, pero que involucra, me parece, el lograr pensarnos como país no maravilloso. Somos un país que discrimina y discrimina fuerte, que tiene una lectura desde sus prejuicios fuerte y que, recorta parte de la historia, y en eso estamos. Pero también hay otra lucha, me parece, que es no quedar entrampados en las expresiones políticamente correctas, porque por ahí hay un vaciamiento de sentido. Las construcciones tienen que ser muchísimo más profundas. Y bueno, yo vuelvo a decir, la discriminación en nuestro país, el racismo en nuestro país es fuerte, aún. Gracias. Gracias, Margarita. Para darle también prioridad a la gente del Zoom y que nos da la casa, Alicia Kilmer, pediste la palabra, te escuchamos. Alicia, te tenés que desmutear. No, quise desmutearme y me fui del todo. Bueno, les agradezco la posibilidad de estar acá, vi la invitación, como Laura es amiga además, me interesó mucho el tema. Retomaría lo que dijo la última colega sobre la cuestión políticamente correcto, ¿no? Porque me parece que es una trampa para psicoanalistas seguro, en el sentido de que, bueno, el trabajo de Laura es muy político,
pero me parece que conlleva esta especie de núcleo duro del psicoanálisis, que la segregación no es, creo que lo decía Marta también, la segregación es estructural, ¿no? La segregación está marcada varias veces en la obra freudiana y en la obra de Lacan, pero en la obra freudiana claramente cuando dice el lecho de roca es lo femenino, ¿no? Y ese es el punto en que el sujeto, no, sujeto varón, digamos, y el sujeto mujer no puede tolerarse a sí mismo, ¿no? Y ahí me parece que está, ahí hace un Juan de Capitone, diría Lacan, el trabajo de Laura, porque en el poema Mujer Fenomenal hay algo de eso, ¿no? Soy una mujer fenomenal, pero creo que en casi el último verso, no me lo sé de memoria, habla de mujer fenómeno, ¿no? Y ahí le saca una letra nada más a fenomenal, pero le cambia el sentido, ¿no? Entonces creo que el analista, no sé si va por el mismo camino de la política, a veces yo no lo tengo muy claro eso, ¿no? Yo pienso que hacemos política como ciudadanos, pero no sé si hacemos política en los divanes. Creo que sí hacemos, y a veces también nos equivocamos, ¿no? Pero todo el tiempo yo creo que la segregación está en la base del lenguaje y de la cultura, ¿no? Había una referencia a Marcelo Viñar entre la segregación estructural y la segregación criminal, que ahí es un punto interesante. Ahora, me dan miedo los deslizamientos morales, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Eh, ¿Está mal odiar al negro? Por supuesto que está mal. Está mal odiar a las mujeres. Eh, bueno, ahora en Estados Unidos además se ha reactivado totalmente esto, pero ya no con el negro, ¿no? El negro está un poco como ya en segundo plano y es el latino. Entonces van a la casa del latino como en las mejores épocas del Ku Klux Klan, ¿no? Van a la casa. Y casi hay una guerra en Chicago a causa de eso. Pero me parece interesante que como que los fenómenos de odio y de discriminación parece que no tienen fin, ¿no? Cada vez que aparece el nunca más, sabemos que es mentira, ¿no? Nada más. Gracias, Alicia. Natalia Mirza, te damos la palabra. Sí. Bueno, retomo que me encantó el trabajo de Laura y así se lo hice saber y la apertura que supone a todas estas temáticas y estoy muy de acuerdo con lo que planteaban de que la conexión con lo artístico y con lo poético evidentemente le da unas resonancias que van más allá de la autora y de nosotros y nos permite entrar como en esa posibilidad que también tiene en forma inaudita la literatura, el cine, el teatro, como de verdad ponerse en la piel de ese otro, ¿no? Por un instante, por unos instantes. Me encantaron además las presentaciones de Denise y de Felipe y su contacto con nosotros en el templo, como dice Denise, que se agradece muchísimo porque se recibe con mucho placer lo que hablaron. Y bueno, parto un poco de la poesía, pero también de la performance que traías de, ay, ¿cómo se llama? De Victoria, ahí está, porque me parece que de algún modo repica con Fanon y lo que él trae justamente en Pieles Negras, Máscaras Blancas, de su experiencia por primera vez, creo que era más chico que 5 o 7 años, como dice Victoria, en el ómnibus o en el transporte público, en donde ve cómo es mirado con horror por un niño que le dice a la madre es negro y por primera vez siente entonces la marca en sí de lo abyecto, ¿no? Como le gustaba decir a Marcelo, lo abyecto. Y tomo también el final de la performance, que justo Adriana también destacaba en esta cosa de no retroceder y de apropiación, porque me parece que está muy en resonancia con lo que pasa con los movimientos de reivindicación de género y de disidencias de género. De hecho, por ejemplo, queer es una apropiación de un insulto, ¿no? Pero también orgullo gay y muchas otras terminologías.
y que tienen en común también algo en referencia a esto del passing, porque por ejemplo passing también es tomado por la comunidad trans en relación a esta forma de disimularse entre el género esperado, ¿no? De no llamar demasiado la atención y de pasar desapercibido. Entonces digo, tomo estas conexiones porque también se me conectan con Butler y las vidas que importan, o los cuerpos que importan, mejor, y las vidas que merecen o que no merecen ser lloradas. Esas reivindicaciones en donde la condición propia de lo humano pasa a estar en cuestión, ¿no? Y el cuerpo y el ser del otro se vive como lo otro, el monstruo, el desecho. Creo que esto es inagotable e inabarcable y que desde lo psicoanalítico, lo que sí nos convoca y con mucha fuerza, bueno, para mí Denise ha sido una gran interlocutora en Calibán porque fue justamente con la que podía discutir esas palabras que eran imposibles de ser traducidas y que muchas tenían origen brasileño o afro, y que ella me explicaba, y me acuerdo, sí, lo de quilombo, o lo de casa grande, cosas que de verdad me costaba muchísimo entender, así que te agradezco una vez más. No, pero a lo que iba es, me acuerdo de todo el recorrido y de los artículos que pude leer ahí, de Virginia Leone Picudo, por ejemplo, todo el trabajo hecho por Vania y el Congreso del año pasado en Río en relación a intolerancias y fanatismos. Pero además, retomo lo de Marta Labraga, que conozco, siempre me suena raro decir Marta Labraga, pero bueno, voy a decir lo de mamá, pero la perpetua tarea de decolonización, ¿no? Porque si no partimos, y ahí sí creo que lo de Ayush, retomando a Foucault, por supuesto, de que si no reconocemos este atravesamiento imposible de no estar en un lugar político y atravesado para el psicoanalista, determinado por sus condiciones de producción de discursividad de la época, socioeconómicas, pero también de ese racismo estructural. Y recuerdo casos justamente, creo que de lecturas de Calibán, de la cuestión del difícil lugar en relación a un paciente negro o trans o lo que se quiera, o la benevolencia o la complacencia o la interpretación como síntoma neurótico de algunas situaciones reales de sometimiento, ¿no? Es un borde complejísimo y creo que solo podemos eludirlo, nunca se puede eludir, pero la única forma de trabajarlo es la del reconocimiento de eso que nos atraviesa, de que eso también forma parte de nosotros y que hay algo de esa ajenidad que si no la pensamos, la actuamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Les digo quién queda para hablar, porque además también la mesa han sido referenciados, si no quiere hablar. Claudia Gallone, Natalia Bubián, Soledad Sosa y Marina Alman. Digo, para también apelar a la brevedad. Ahora le quedaría a Claudia, no sé si la mesa quiere decir algo antes. No. Dale, ¿no? Sí. Seguimos entonces, te escuchamos, Bueno, Claudia. Sí, ¿puedo? sí. Bueno, me interesa retomar lo que se está planteando ahora sobre el final, esto de poder desconfiar de lo políticamente correcto. Yo, Laura, además de agradecerte el trabajo y traer el tema, poder traer el tema a APU, también te agradezco particularmente la anécdota de Cavani, que me parece, que a mí me horrorizó, como vos lo has transmitido en estos discursos tan cínicos, tan perversos, tan mentirosos. Justamente los ingleses vienen a censurar al sudaca, que en esa cosa, en esos discursos que están muy hermosos, pero que en realidad son grandes mentiras, los maestros de la demagogia, como decía Stefan Zweig hablando de los ingleses. Hablando del tema de la demagogia y el tema de los discursos, me acordé hubo un documental en Cinemateca que creo que ahora está en las plataformas, que se llama Dahomey o algo así, no sé cómo se pronuncia, donde el gobierno de Francia restituye 26 obras de las 1000 que robó, y en realidad lo que es una joya de ese documental es un debate entre adolescentes que denuncian
todo lo que queda encubierto tras bellos discursos. Y realmente es un documental que vale la pena mirar. Quería compartir dos situaciones clínicas, también haciendo una referencia al homenaje a Marcelo. Cuando estábamos con Marcelo en el grupo de palabra, que trabajábamos los grupos de palabra con menores infractores, Marcelo nos decía siempre, nos hacía un llamado permanente a que nos pusiéramos a mirar cómo son mirados los menores infractores y el efecto simbólico que la mirada de los demás tiene sobre esa población. En aquel momento era esa población, pero en realidad, ahora que estamos hablando de los negros, los efectos simbólicos de la mirada permanente de desprecio y de descalificación. Porque lo que lográs transmitirnos con el video de Victoria Santa Cruz, que yo no conocía, o la poesía de Maya, son movimientos muy difíciles de realizar. Eso de poder rebelarse, subvertirse, hacer una sublevación con respecto a esa mirada y colocarse en otro lugar. Entonces quería comentarles dos situaciones concretas, puntuales. Yo trabajaba en un liceo y había un alumno de primer año, negro, que se portaba mal, no hacía los deberes, no estudiaba. Entonces la madre pidió para hablar conmigo, yo era psicóloga en ese momento de esa institución, muy preocupada porque ella quería que su hijo estudiara, ella quería que le fuera responsable, ella tenía una buena carrera. Y cuando hablo con el chiquilín, era un niño, tenía 12 años, me dice: lo que pasa es que mi madre quiere que yo estudie, mi madre quiere que yo sea blanco. ¿Cómo la perpetuación de esa descalificación después tiene una cierta autonomía y que es muy difícil hacer ese movimiento? Bueno, y lo otro que quería comentar es que hay un artículo de Rita Segato sobre Edipo Negro, que nos hace un cuestionamiento a los psicoanalistas, nos dice que el psicoanálisis ha contribuido al desconocer a la madre negra de leche. Ella hace una investigación con respecto a Pedro, el emperador en Brasil, que tuvo su madre de leche negra y que la historia la ha olvidado, la ha forcluido, dice ella. Y que el psicoanálisis, en tanto no contempla la complejidad de un Edipo que tiene dos madres, la madre de leche negra y la madre blanca, ha desconocido esa figura y eso ha generado, según ella, y eso me parece que es interesante estudiarlo, efectos simbólicos en la constitución del psiquismo en Brasil. Y bueno, otra cosa interesante para pensar con respecto al tema. Gracias, Claudia. Pasamos para adelante, Soledad Sosa. Nos quedan solo unos minutos, o sea que les pedimos brevedad. ¿Llegó el micrófono? Ahí va. Ahí. Acércate al micrófono, Soledad. Bueno, muchas gracias a la mesa y a todos los comentarios excelentes. Yo quería compartir a partir de la idea de la sutileza, de la repetición del racismo, también en Uruguay, esta idea de sutileza que traía Arocena. Bueno, un recuerdo que tuve ahora mientras los escuchaba de mi infancia en la escuela, cuando invité a todos mis compañeros de clase a mi cumpleaños, con 7, 8 años, y uno de mis compañeritos era negro, y la maestra al día siguiente me felicitó delante de todos por haber aceptado al compañero entre nosotros. Ese recuerdo me dio una vergüenza que nunca pude entender, que en el momento no pude entender qué era lo que me pasaba, porque era que yo sentía vergüenza de que haya pasado eso, y lo recuerdo hasta el día de hoy, 40 y pico de años después, con esa fuerza e incomodidad también. Para mí era un compañerito que yo invitaba. Entonces, las formas en cómo podemos sostener
las repeticiones y de las violencias descarnadas, sutiles, que son las peores, no sé si son las peores, pero que son efectivísimas, ahí está. Pienso que implica al pensamiento, a pensar desde dónde hablo, como dice Laura muy analíticamente en su trabajo, y desde dónde escucho como analista, que por supuesto que desde ahí hacemos política, decía Alicia Kilner, pero en la medida en que reconocemos en nosotros también el efecto que implica todos los modos de exclusión y de expulsión, bueno, por lo menos, y pienso que hay que decirlo así, por lo menos implica el estar advertidos. Ahora, también creo que es un trabajo que fuertemente, que por supuesto que se hace todo el tiempo a la población negra, ¿no? El modo en cómo la población negra sostiene las repeticiones del racismo. Para esto los trabajos de Isildiña Batista en Brasil son maravillosos, me parece. Los trabajos de Tamia Yush, también a quien tuve el placer de hacerle una entrevista que salió publicada en la RUP hace un par de revistas atrás, y también desde Brasil con Cecilia Rodríguez, filósofa, que estuvimos trabajando sobre necropolítica y psicoanálisis acá también. Y en la última, Calibán, esta revista tan querida que tanto aporta para pensar todos los temas de las violencias estructurales que nos habitan. Y quería, para finalizar, tomar este punto, Denise, que tú mencionabas también sobre la lengua y el lenguaje. La disputa en las palabras, y con las palabras, y por las palabras. Y ahí esta escritora fascinante que tú traes de Chimamanda Ngozi Adichie, no sé cómo se pronuncia, ahora quizás nos vas a contar algo más que decías, y ella habla sobre algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver con el peligro de la repetición de la historia única, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de África, África es un continente con muchísimos países. No sé cuántas lenguas hay en África. No creo que las conozcas todas, ¿no? Bueno, entonces, todas las formas en que nos habita el racismo y reconocerlo, pienso que es, porque si no se repite, como decía Nati, pienso que es, bueno, un punto de partida. Gracias, Soledad. Marina, y después le damos la palabra a la mesa. Cerramos la lista de oradores. Ay, Jimena. Ay, no, dale. Sí, sí. Jimena, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Bueno, primero felicitar a la mesa por la temática y realmente poder traer esto a la institución me parece una cosa muy valiosa. Acércate al micrófono, Marina. ¿Cómo? Acércate al micrófono para que se escuche. Disculpen. A partir de lo que se habló, en mí vinieron como dos recuerdos. Uno tiene que ver con esta pregunta acerca de la colonización, de qué distintas maneras se coloniza. Y entonces vino a mi recuerdo que hace muchos años atrás, cuando investigamos el tema de la canción de cuna en los distintos lugares de Latinoamérica, en Brasil, las canciones de cuna que cantaban las madres negras a los hijos blancos que se hacían cargo, estaban transmitiendo, ellas también estaban transmitiendo esas vivencias de la cultura negra en los blancos. Y esto es muy sutil, pero es muy presente. Y entonces acá saqué ahora, busqué la canción de cuna, y en la canción de cuna que le canta, yo no sé leer portugués, así que lo voy a tratar de traducir, niño, nene, que la cuca va a agarrar, papá está en la roca trabajando, mamá fue a trabajar, güey de cara negra, güey de cara negra, agarra a esa niña que tiene miedo de la careta. Entonces, lo que le está transmitiendo es el efecto que produce la cara del otro en ese bebé. ¿Me entienden? Estos son representaciones inconscientes que se van transmitiendo.
me parece que eso es lo que iría a traer porque me parece algo muy rico de algo que se está transmitiendo y que viene desde otro lugar, porque es como la fuerza y la potencia de la transmisión en ese vínculo primario hacia los blancos. Y por otro lado, otro recuerdo que también tiene sus años, que tiene que ver, hace muchos años trabajé con una pareja que una colega de aquí me la envió, era en inglés, era una persona de un país canadiense y que tenía una pareja de un negro sudafricano. Y en el trabajo del análisis de esa pareja había mucho sometimiento de parte, que puede tener muchas causas, pero había mucho sometimiento de este hombre que provenía de Sudáfrica, pero cuando empezamos a investigar la cultura que él tenía dentro y los conflictos, eran conflictos de tribus, no eran conflictos, es decir, alguien habló de las distintas culturas negras, y es verdad, es decir, como que nos podemos quedar con un esquema y una manera de verlo, y adentro de la sesión aparecen riquezas de otros conflictos que determinan el modo que alguien se ubica frente al otro. Más allá que yo pienso que acá, entre lo inglés y digamos, hablaban en inglés, entre lo inglés y lo sudafricano, había una cosa de sometimiento implícito, obviamente. Pero lo quiero transmitir y compartir como dos situaciones, porque creo que la preocupación nuestra como analistas es cómo llevamos estas situaciones tan delicadas, ideológicas, pero también cómo las trabajamos analíticamente en nuestras sesiones, ¿no? Este es nuestro cometido también, que no es fácil. No es fácil. Gracias y felicitaciones. Gracias, Marina. Jimena, brevemente, te escuchamos y ahora después sí la mesa. Voy a tratar de ser súper breve. Cómo somos desde las marcas y desde que empezamos la reunión de hoy, pienso en mi tránsito por el jardín, la escuela y el liceo, en una institución donde venían de todos lados, y sin exageración, venían de todos lados. Entonces, no era un compañero negro, venían los que se habían ido exiliados, los que habían nacido en distintos lugares. Creo que es algo bueno que uno porta en el histórico, y incluso había algunos que ojalá nos invitaran a los cumpleaños, porque ¿no? Eran muy, muy queribles. Me acuerdo cuando los hijos de Rada iban al mismo colegio que yo, entonces, claro, todos los que estábamos en otras clases, ojalá nos hubieran invitado a los cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y ahí se me fue generando como una pregunta. ¿Qué vemos cuando miramos y qué vemos cuando nos miran? Porque en definitiva, y Denis lo decía, ¿no? Esto que se ve en el color de la piel, ¿no? Y cuando nos miramos entre nosotros, ¿qué vemos? ¿No oficia también algo ahí de la discriminación en diversos niveles? Marta lo traía desde el principio. ¿Se ve en la cara, no se ve? ¿Se ve o se escucha cuando hablamos? Identificamos esa diferencia que el otro porta frente a nosotros. Bueno, otra de las cosas que también me quedo dando vueltas es este lugar de lo políticamente correcto. Y creo que sí, muchas veces los psicoanalistas quedamos en lo políticamente correcto. Y ahora... Esa es la idea, voy ahí. Estoy convencida de que lo políticamente incorrecto tiene que ver con la tarea del psicoanalista. Tiene que ver con la tarea del psicoanalista. Si no somos capaces de escuchar eso incorrecto, incluso de enunciar eso incorrecto, estamos perdidos. Gracias. Bien, gracias, Jimena. Ahora sí, les damos unos minutos para cerrar la mesa. ¿Empezamos, Felipe? Bueno. Sí. Bueno, cuántas intervenciones interesantes y variadas y provocadoras y desafiantes y muchas, sobre todo para dejar pensando, porque no tienen respuestas. Yo quisiera decir dos cosas. Lo primero es que estamos mejor.
Eso es lo primero, porque hasta ahora no apareció eso. El Uruguay está mejor. El Uruguay está mejor en relación al tema del racismo. Hemos avanzado significativamente. No quiere decir que no tengamos que seguir caminando, pero hay que darse cuenta de que hemos avanzado mucho en los últimos 20 años. Tenemos instituciones que fueron creadas para intentar disminuir la discriminación racial hacia la población afro. Tenemos leyes y lo principal, tenemos movimiento negro organizado en instituciones representativas que han hecho un trabajo extraordinario. Entonces, hemos avanzado mucho y nos queda todavía mucho por caminar, pero lo que nos queda por avanzar no tiene que negar ni invisibilizar lo que efectivamente se ha hecho de bien en el Uruguay. Eso es lo primero que quería decir. Lo otro que quería compartir con ustedes, pero va a ser desde un lado completamente asimétrico, tiene que ver con ese descubrimiento de la identidad étnica racial, de ese despertar de la identidad étnica racial, de ese despertar o descubrimiento vinculado al reconocimiento de cómo el otro ve a la persona. Y es la siguiente. Yo viví en Estados Unidos bastante tiempo y vivía en Atlanta, en Georgia, una ciudad con un porcentaje muy alto de negros. Y no tenía mucho dinero, era profesor asistente, no tenía mucho dinero. Y fuimos ahí con mi mujer y mi hija tenía 2 años cuando fuimos a vivir a Estados Unidos. Y mi hija iba a una escuela pública en donde no había que pagar y eran el 99% negros. Y ella en la clase era la única blanca, con 2 años. 2 años después, a los 4 años, un día llega mi hija y me dice, hoy en la clase, un compañero de clase me dijo que era blanca. ¿Qué pasó? Le dije. ¿Qué pasó? Bueno, porque estábamos bailando una música, un rap con mucho ritmo y mi compañerito me dijo, tú no podés bailar esto. Me dice, tú no podés bailar esto. Y Manuela, mi hija, lo miró y no entendía. Claro, no podés porque tú sos blanca. Y fue el despertar para mi hija de la identidad blanca. Un descubrimiento, un despertar. Claro, en un contexto donde hay asimetría de poder. Y ahí no hubo una violencia en la atribución de esa identidad blanca hacia ella, porque a medida que pasa el tiempo se da cuenta que los blancos son más poderosos que los negros en Estados Unidos, ¿no? Pero es esa cuestión del despertar, del descubrimiento, a veces es violento, a veces no lo es. Pero tiene que ver cuando hay una singularidad, y esa singularidad puede ser minoría de negros sobre blancos, pero también de blancos sobre negros, ¿no? Y bueno, esta anécdota que yo estoy narrando fue un poco la que me impulsó a escribir y pensar sobre el tema del racismo. Gracias, Felipe. Denise. Voy a cumplir la promesa de leer, porque si no hablo tanto y no leo nada, queda raro. Mira, esa autora que algunas compañeras ya citaron, Chimamanda Ngozi Adichie, es una nigeriana espectacular, me parece que salió ahora el 29 editado en español, y voy a leer un fragmento que creo que habla mucho de lo que hemos hablado acá y de lo que habló Marina. Me hizo acordar el fragmento que yo había separado varios, pero primero que Chimamanda en ese libro trae me parece que nos abre el imaginario de un África multicultural, y de un África con una élite, que siempre que pensamos en los africanos, pensamos en los niños con la panza
hinchada y no sé qué, y las campañas de UNICEF, que está todo muy bien, y por suerte que están estos trabajos, ¿no? Y sí que África, la propia Chimamanda dice, habla en las entrevistas, por supuesto que es un continente muy pobre, pero después hay toda una parte que se nos escapa de nuestro imaginario, y ese libro está buenísimo porque ella pone en juego muchas contradicciones de la propia sociedad africana y muestra también los prejuicios de la sociedad africana, y leo un pequeño fragmento que es una discusión, una conversación entre unas mujeres nigerianas y un norteamericano. Chimamanda vive en Estados Unidos, entonces siempre hace ese juego entre la cultura nigeriana y la estadounidense, y están hablando de sus vidas, y es gente muy acaudalada, y una de ellas dice, no, fulanita es de fiar porque es musulmana, como mi portero musulmán en Abuja, la capital de Nigeria. Me fío de él al 100%. Y ahí el interlocutor, que es un intelectual negro estadounidense, dice, ¿es de fiar porque es musulmana? Dice Darnell, para remarcar su incredulidad. Y dice una de las protagonistas, Omelo Gore se llama, dice, en toda África, entre un creyente musulmán y un cristiano practicante, es más probable que el musulmán sea honrado en la vida cotidiana. Ve y pregunta a cualquier patrono nigeriano a quién le confía su dinero, si al criado cristiano o al portero musulmán. Y ahí Shamaka, que es como, digamos, y ya termino, que es como la narradora principal del libro, dice, me sentí incómoda, incluso tensa. Esa conversación sería normal en una cena en Lagos o Abuja, y todos hablarían como Melogor, sucediéndose los comentarios a cuál más osado y desmedido. Pero aquí sus palabras laceraban el aire. A diferencia de mí, Omelogor no sabía cómo adoptar distintas identidades. O sea, eso muestra también que, como cualquier comunidad, somos seres adaptándonos y en movimiento y en distintas culturas, y donde hay dentro de las comunidades minorizadas también distintos mecanismos que operan adentro de las propias comunidades. Obviamente, ¿no? Es toda una gran obviedad, pero cuando pensamos a veces sobre la comunidad afro, como yo decía, es como si fuera una cosa monolítica, como el alumno que decía que la mamá quería estudiar porque la mamá quería que fuera blanco. Bueno, también pasa al revés, y en mi vida personal, mi papá nos inculcó todos los días que teníamos que estudiar como puerta para el desarrollo como familia negra. Entonces no hay una sola realidad, no hay una sola vivencia. Yo realmente no creo que las mamás afro, me parece que hay que estudiarlo más, y dejo a ustedes que son, que saben de esas cosas, pero juegan muchas cosas en la maternidad afro, como en la maternidad blanca, como en la maternidad árabe, como en la maternidad de muchas comunidades, y yo no estoy tan de acuerdo con algunas cosas que he leído y me han comentado, de que las mamás negras quieren inconscientemente tener hijos negros o algo así. Dejo para ustedes, hijos blancos, mira mi acto fallido, porque realmente no estoy de acuerdo y no lo he vivido. Incluso porque adentro de las comunidades afro, muchas de ellas, está el fenómeno de la herencia y del pertenecimiento. Yo, por ejemplo, soy heredera de todo un matriarcado, de todo un linaje cultural y religioso, y sería imposible que mi mamá me pasara eso si quisiera tener una hija blanca, ya sea porque estudió o por cualquier otra cosa, ¿no? Solo para decir que hay muchas maneras de vivir la negritud. Ella quería hablar. Sí, están pidiendo la palabra, pero estamos en la... Es más, les cuento un detalle. Sí. No, no, no. Ah, no, pero no te entendí mal, no, te usaba como ejemplo justo para... Sí. Claro. Claro, sí. Yo creo que te entendió que fue lo que planteé. Sí. Sí, en realidad contesta otras cosas y te uso como ejemplo de refuerzo de lo que yo estoy de acuerdo. Sí. Laura, ¿vos querés decir algo? Bien. No, yo quiero agradecer nomás. Realmente queda mucho para seguir pensando, estudiando, trabajando. Elegí 2 comentadores de lujo, me doy cuenta, estoy encantada. Así que no, muchas gracias a todos.
Bien, gracias. Gracias a los tres, la verdad que ha sido un placer como científica tenerlos acá. Y vamos a cerrar con el video. ¿Se puede? Por si alguno no lo vi. ¿Se puede? Ah, bueno, está. No, si no lo tenés. Bueno, cerramos así. No, un placer compartir con ustedes. Nos vemos entonces, acuérdense, el 16 de octubre, presenta el libro Clara, el 17 de octubre, el 24 de octubre de mañana, está la presentación de la UP. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, genial. Gracias.